Bueno, ahora como primer paso era vamos a hacer una señal para que los jugadores sepan dónde empieza y dónde termina la trampa. Algo así se hace. Déjenme cortar esta parte, más o menos creo que la trampa esté por aquí. Está bien. Bueno, listo. Voy a separar esto. Ahí está bien. Ya. Ahora voy a hacer acá una señal. Normalmente en los mapas de Room siempre utilizan esto de acá. Azar. Y acá tenemos las texturas. Yo voy a utilizar este de acá. Ok. Entonces, hacemos un bloque en medio de estos dos. Y ya. Ahí está bien. Esto está feo. Así que lo voy a pintar. También hacemos lo mismo acá. ¿Hasta dónde voy? Ahora, hasta acá empieza la trampa. Hasta aquí. Pero ¿hasta dónde termina? Lo voy a poner hasta acá. Sí, ahí está bien. Ahí. Ya. Ahora, hacemos lo mismo. Así lo copiamos, manteniendo presionado Shift más moviéndola acá con el mouse. Ok, ahí más o menos, con cuidado, ya, ahí está, listo. Desde acá empieza la trampa y desde acá termina. Voy a pintar esto. Ya, listo. Ahora vamos a hacer que vamos a empezar a hacer la trampa. Vamos primero a las opciones de textura y buscamos Trigger. Esto siempre van a utilizarlo en todos los mapas de Room, en todos los mapas de todos lo van a utilizar sí o sí, siempre lo van a utilizar, créanme. Bueno, lo seleccionamos y en medio de este cuadro que nosotros hemos cortado, hacemos otro cuadrito arriba. Así, espera acá, así un poquito, y ahí lo subimos. Bueno, ustedes, si quieren, lo pueden dejar así, para que, o sea, si bien está acá el jugador y pueda saltar y pueda salvarse, ¿no? O también pueden hacer esto, ya, no se salva. Pero yo voy a hacer chiquito nomás para que se puedan escapar. Eso ya cada uno. Y ahora seleccionamos el trigger y lo convertimos en una entidad con control T. Y le ponemos trigger barra baja teleport. Le ponemos un nombre que era, yo voy a poner teleport tramp 1, teleport de trampa 1, y le ponemos acá en dice start disable, le ponemos en sí, ya que si empieza en no, esto va a estar activado y o sea nadie va a poder pasar. Si pasa uno ya se fue la trampa, y lo vamos a poner en sí para que empiece desactivado y ahí puedan pasar tranquilo en caso de que el activador está afectado o no quiere activar la trampa. Ya, nada más. Acá en flags, nos vamos acá en flags y marcamos donde dice glitch, que tiene que estar marcado esto sí o sí. Bueno, nada más. La ponemos en aplicar y salimos. Y ahora vamos a crear el lugar donde va a ser teletransportado los que van a caer en la trampa. Yo por ejemplo voy a hacer acá, bueno, como seguíamos la parte de, bueno, ya lo arreglé esto, me demoró un poquito. Ya, donde nos quedamos, que vamos a hacer el lugar donde van a ser teletransportados los que van a caer en la trampa. Yo voy a hacer acá una pequeña plataforma. Vamos a poner, a ver, una textura. Vamos a poner esta texturita de esta. Mete acá el azulito. Nos subimos un poco. Bueno, eso ya cada uno va a ver, cada uno dónde lo va a poner. Yo por ejemplo lo voy a poner acá. Ya es su imaginación de cada uno. Ahora hago esto, voy a hacer un poquito más grande y voy a adelantar el video para que no se aburra. Ya, listo. Ya, listo, ya terminé
este pequeño cuartito donde van a ser teletransportados las personas que caigan en la trampa. Ahora, ¿qué hacemos? Yo quiero que los que caigan en la trampa se teletransporten acá. Fácil. Hacemos esto. Agarramos la herramienta de entidades y acá dentro creamos una entidad. Y le damos la vuelta, yo lo pongo en medio y le voy a dar la vuelta para que aparezca mirando hacia afuera de la ventana. Acá le puse una pequeña textura de vidrio. Urgentemente, ustedes tienen que hacer que esto no esté chocando acá al suelo, porque va a haber una falla, miren. ¿Ven? Va a haber una falla. Así que tenemos que hacer, va un poquito para arriba, ahí está bien. Listo. Ahora agarramos la entidad que acabamos de crear y lo transformamos en un control T. Que me confundí. Lo seleccionamos, doble clic y ponemos acá info teleport destination. Y acá solamente le ponemos un nombre: trampa 1 destino. Ya, nada más, de acá ni nada. Solamente eso, era poner un nombrecito. Y después nos vamos al trigger de la trampa, lo seleccionamos, y donde dice remote destination, acá buscamos el nombre que le pusimos. Yo le había puesto trampa 1 destino, este de acá, y vamos en aplicar. Listo. Ahora vamos a hacer la área de daño para que los que caigan acá, bueno, ok, hacemos esto. Agarramos, vamos a la textura y buscamos trigger, obviamente de nuevo, y hacemos un cubo alrededor de todo esto, así, algo así. Intentemos que no salga del cuadro para que otros jugadores curiosos no se maten. Ahí está, lo tenemos. Lo voy a hacer un poquito más alto para poder seleccionarlo, porque con estas texturas se fusiona. Listo, y lo convertimos en un detail. Control más T, y no queremos esto, nosotros queremos trigger core. Listo. Ahora acá dice nombre, le ponemos un nombre. Yo voy a poner damage trampa 1, daño de trampa 1, y después nos vamos a donde dice daño. Si tú quieres que los que caigan en la trampa mueran así al toque, y bien toquen la trampa y ya se murieron, le pones 600, le puedes poner 600, 10.000 o 9. Yo no recomiendo que pongan esto porque se va a rayar el juego, de veras. Pongan no más de 10.000. Bueno, yo lo voy a poner 565, no, 570. Listo. Y esto, en realidad esto no tengo mucho sentido, pero ahí nomás lo dejamos. Le dice damage type, o sea, tipo de daño. Acá tenemos genérico. Genérico es un daño normal, o sea, un daño que si lo tocas te moriste nada más. Que aparece al costado un dibujito de una calavera. Y acá donde dice bullet, esto es muerte por balas. Burn es muerte por quemaduras. Freeze es por congelado. Fall es por caída. ¿Y qué más? Draw es por ahogado. Bueno, yo voy a usar el draw porque me suena un poquito más chistoso. Ya, listo, nada más. Acá en Flags, esto tiene que estar activado, que dice clients. Activado. Listo, aplicar. Y acá donde dice Start Disable, le ponemos en sí, para que empiece desactivado el daño. Listo. Bajamos, lo vamos a bajar. Ahí. Por si acaso no se preocupen por esto. Este trigger no va a aparecer en el juego. Solamente acá en los mapas. Acá en el editor se ve, pero en el mapa no. Ahora, más importante de todos, el botón. Vamos a hacer el botón. ¿Cómo hacemos un botón? Bueno, voy a hacer una pequeña plataforma acá. El botón puede ser con cualquier textura de estas. Bueno,
con toda la textura. Yo voy a utilizar, a ver, una que sea bonita, ya no importa, yo dije cualquiera. Vamos a utilizar esta de acá, no sé qué será. Aunque creo que estas son texturas de Highlight 2 y algunos no se ven en el juego, en el Team Fortress. Mejor voy a utilizar esta de acá, este rojo. Listo. Ahora vamos acá. Ya creamos un botón. Yo voy a crear con un botón flotante. Ya, ahí está bien. Este es mi botón. Ahora, ¿qué hacemos? Lo seleccionamos y lo convertimos en un botón. Control T. Borramos esto y ponemos Func Button. Listo. El nombre le ponemos botón 1 o cualquier nombre que ustedes quieran, igualito con el trigger, con los triggers. Y acá ponemos, a ver, acá ni nada, dejen todo esto. Ya, ahora acá nos vamos a Outputs y machucamos donde dice Add, añadir, y ponemos primero el trigger de acá. ¿Cómo se llamaba? No, primera, acá arribita ponemos on damage, o sea, en daño. Así, en daño, y elegimos la entidad. Este de acá se llamaba Teleport Trump 1. Ya, este es el teleport. Y lo vamos a decir que se active. No, era enable. Ahí está. O sea, prácticamente ni bien machucamos el botón, esto se va a activar y va a tener transportada a todos a la trampa. Por eso tienen que empezar esto desactivado para que puedan pasar tranquilo, al menos de que el activador lo active. Machuque este botón y se activa esto y se lo lleva a todos. Y acá donde, mira, donde dicen delay, póngale en 0. Este es el retraso que va a tener. Si lo ponen en 1, después de que el botón sea machucado, pasa un segundo y esta trampa, esta de acá, se activa. Yo le pongo en 0 para que se active al toque. Ahora vean, copiamos esto, copy, paste, on damage, agarramos el que copiamos y acá le ponemos el disable para que se desactive y así puedan seguir pasando las personas. Esto se desactiva y pueden seguir avanzando, ¿no? Porque si nunca se activa, nadie pasará. Ok, entonces le pongo en un segundo, porque en un segundo ya se lo llevaban a todos, a todos los que estén acá adentro. Pero para asegurar me voy a poner un segundo con 70 segunditos. Un minuto. No es un minuto. Me confunde un poquito. ¿Qué va? Ya, ahora acá hacemos otra vez, añadimos, ponemos on damage, y acá ponemos el daño, ¿no? Esta cosita de acá, este dañito que hemos creado. ¿Cómo se llamaba? Yo le puse el nombre damage trump 1 y le ponemos en enable y nada más. Aplicar. Así que yo no desactivo, nomás lo dejaré para siempre. Ahora agarramos el botón, era también con damage, al botón de acá lo vamos a hacer que desaparezca. Ponemos el nombre, yo le puse botón 1, que ponemos acá el nombre, botón 1, esta mayúscula, y ponemos en kill para que desaparezca y que desaparezca ni bien lo tocamos. Listo. Ahora nos vamos donde dice acá flags, le ponemos en don't move it para que no se mueva al momento de ser machucado, y esto no lo activo. Esto de acá, este sí, damage active, para que lo activen por el daño, le bien lo golpea y al activarse, y este también puse active, lo dejo activado. Listo, ya estaría la trampa hecha. Ahora toca probarlo en el juego. Cargamos el mapa con F9 y nos va a decir que lo guardemos. Yo no lo guardé, le voy a poner ejemplo trampa 1, ya está. Y nada, y solamente le damos el OK y a jugar. Let's waste them!
Ugh.